pues así, eh, re- em, nosotros somos pues hermanos, representados por esta cananea, hermanos, porque nosotros no hemos nacido en el pueblo de Israel. Nosotros somos esos perrillos, Es como que el Señor a nosotros nos estuviera diciéndonos. Ahora, si nos molestamos, como el joven rico, nos vamos tristes, pues no. Pero esta mujer no, y nosotros tampoco debemos de molestarnos. Entonces hay que ser humildes y aceptar la situación, la condición, que lo que nos diga el Señor Jesús. Pero persistió la mujer, ¿no? Y persistió y le siguió hasta que logró su objetivo, hermanos. Y eso es lo que también la Biblia nos aconseja. El que perseverare hasta el final, hermanos, el que persevere hasta el final en esta fe, hermanos, ese será salvo, dicen, ¿no? Entonces, lo importante en estos días, hermanos, de preparación para la segunda venida del Señor Jesucristo, se necesita esa paciencia, esa perseverancia, hermanos. Seguir teniendo fe. Nuestra condición, nuestra situación puede ser terrible, triste, fea, no sé. O sea, pero hay que pedir, seguirle al, insistir, pedir al Señor Jesucristo a través de la oración, hermanos, ¿no? Y entonces, pues el Señor, cuando ve así esa condición, hermanos, el Señor pues actúa, se efectúan los milagros, hermanos. Los milagros recién suceden allí porque realmente se evidencia que tenemos fe. Una cosa que me admira a mí, hermanos, o sea, que realmente de lo que es Dios, imaginen, hermanos, el peor hombre o el peor rey que ha habido en Israel, si alguien puede mencionar por su nombre, el peor rey que puede haber existido de repente entre los reyes, ¿no? Del pueblo de Israel. No sé si, sí, hermana, un nombre. Acá. Acab, muy bien, hermano. Acab, este era el peor rey porque su mujer era Jezabel y lo manejaba como un títere, pues a este Acab. Y la idolatría entró allí, hermanos, terriblemente, pues no. Entonces, y estaban sentenciados ya pues por el juicio de Dios, cómo iban a morir y todo. Y un día pues Acab se empieza a codiciar el terreno, ¿no? De su vecino. Él era rey, sí, y él quería comprarlo, no le dice, véndemelo, pero le dice pues el vecino, no, no te puedo vender, pues es herencia de mis padres y no, no te puedo vender. Triste estaba, y su esposa le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Le dice, no, es que mira, no quiere venderme el terreno, yo quiero ese terreno, dice. Pero mira, tú eres pues rey. Ya, 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 tú descansa un rato, yo voy a resolver este problema. Y la mujer Jezabel contrata gente mentirosa, ¿no? Y entonces lo acusan pues de que ha hablado contra Dios y tantas otras cosas. Y así con testigos falsos pues lo apedrean pues a este vecino, ¿no? Al vecino del rey. Y así que la mujer le dice, pues Jezabel le dice acá, ahí está el terreno, ya es de ti, no estés ahí triste, le dice. Y entonces, pero hermanos, a través del profeta, creo que es Elías, hermanos, Dios le hace saber, ¿no? Lo terrible de lo que ha hecho este Acab. Y hermanos, bueno, la sentencia también, pues, ¿no? Que Dios da por las maldades que uno hace, tiene pues su sentencia, su consecuencia, hermanos. Y Acab, pues, hermanos, este rey malo, no completamente malo, el peor rey, diríamos así. Hermanos, al escuchar ese mensaje de Dios que le está condenando, como un niño se pone pues ahí frente a la pared, creo, entonces empieza a estar ahí triste, llorando, ¿no? Se humilla, hermanos, este rey malo se humilla. Y miren cómo es Dios, hermanos, que a este rey malo, malo, le perdona, hermanos, porque se ha humillado. Por más malo que era este rey, Dios le perdona. O sea, es conmovido Dios y tiene misericordia y le perdona a este rey Acab. Y le dice al profeta, Dios le dice al profeta, ¿no? Le dice, mira pues, cómo se está humillándose. Bueno, dice.
Ya, lo que he dicho, el juicio no le va a suceder en su vida, sino después ya, después, sus familiares, ¿no? Y bueno, y así fue, pues, hermanos. Eso es lo que me admira a mí personalmente, hermanos. Si una persona es humilde y busca, ¿no? El perdón de Dios así, se humilla, entonces uno va a encontrar siempre el perdón de Dios, ¿no? Y esta mujer, pues, aceptó con humildad la situación esta de la condición de ser una mujer no alcanzada, era gentil, cananea, y nosotros también pues somos así, hermanos, pero hemos persistido, yo creo que por eso nos hemos entregado y persistimos aún, hermanos, somos ya pues hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, pues no. Eh, Somos pues también parte de este pueblo, ¿no? Que Dios ha formado, ¿no? Aunque a sus verdaderos hijos también por no haber aceptado a Jesucristo, a ellos los ha desechado, porque al que se enaltece, Dios lo humilla. Y así, así es, hermanos. Y al que se humilla, Dios lo enaltece, pues, ¿no? Así que, Hermano hermanos, Jesús, sí, hermana, no, quisiera también hacer un alcance. De repente yo escucho y veo algunos hermanos que se enojan con Dios porque Dios no les contesta, ni por qué Dios no me contesta. Y a veces tenemos, no sé, la ocurrencia de que por haber sido bautizados o por ser cristianos, el Señor tiene que contestar todos nuestros pedidos como nosotros queremos. Y no es así. Cuando nosotros oramos, nosotros debemos pedir que se haga su voluntad, ¿cierto? Y Él verá qué es lo mejor para cada uno de nosotros, si es que nos da o no nos da, o si guarda silencio, pero no debemos ser rebeldes en ese sentido. Todo lo contrario, o sea, si tenemos una necesidad grande, así como la tenía esta mujer, insistir en nuestras oraciones, pero no pensar que Dios tiene la obligación de darme lo que yo quiero. muy bien, hermana Mónica, bien la aclaración, hermanos. La fe implica, pues, hermanos, tener confianza en Dios y dejar que la voluntad de Dios se haga. Lógicamente que esta mujer estaba desesperada y no podía ver a su hija, pues, endemoniada, sí, y por eso ella persistía. Y es una cosa lógica, hermanos, pues, ¿no? En este caso, que pueda, ¿no? El Señor solucionar ese problema, ¿no? Y bueno, y solucionó el problema, pues porque no perdió la fe esta mujer, hermano. Pero como dice nuestra hermana, yo escuché de un pastor, ¿no? Un testimonio, ¿no? De que este pastor bien conocido, y había una familia, pues, ¿no? O una hermana, hermano, una familia, que no tenía hijos, pues, no tenía hijos. Y no sé qué, como que lo buscó al pastor Bullón, le dijo, pues por favor, no, usted ore, a usted Dios le escucha, y así que pida usted, pues no por, ¿cómo se llama? Para que tengamos un hijo o hija. Bueno, pidió eso, ¿no? Y el pastor Bullón, bueno, disculpe hermanos, creo que ya lo dije ya su nombre, él es el que cuenta ese testimonio, no que le pasó. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que el pastor oró, pues, oró en el sentido que la voluntad de Dios se haga. No, no. Entonces la hermana se molestó, pues dice, pero ¿para qué yo te he dicho que ore? No le he dicho para que ore, para que tenga mi hijo. ¿Para qué entonces en vano está orando usted? Pues le llamó la atención al pastor, ¿no? Esta hermana dice, yo quiero un hijo y eso es lo que quiero. Para eso le he dicho que ore, ¿no? ¿Y por qué no ha pedido eso? Que se haga la voluntad de Dios, dice, no, entonces se molestó. Y así pues él cuenta la historia, no sé, y llegó a tener, creo, un hijo, no sé de qué forma, pero llegó a tener, no, incluso creo que dos hijos. Y Mellizos. sí, creo, mellizos, bueno, y hasta que el hijo se convirtió en drogadicto, y creo lo violó a su propia hermana, y, o sea, terrible, un caos, no, ya no recuerdo más, solamente sé que un caos terrible sucedió. Y él cuenta esto como ilustración de que a veces caprichosamente queremos una cosa, ¿no?
pero no sabemos el futuro. Pero Dios sabe, hermanos, todo lo que estamos pidiendo aquí en la sala, el Señor sabe. Él está escuchando. Lo único tal vez que en el ejemplo acá es que Dios quiere que sigamos con fe y aceptemos la voluntad de Dios también, pues no nos vamos a encaprichar pues en algo, ¿no? Porque la voluntad de Dios es mejor de lo que nosotros estamos pidiendo, hermanos, pero nos está escuchando el Señor y Él sabe, hasta nuestros pensamientos Él sabe, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Gracias, hermanos, por su participación, hermana Mónica. Sí, nos da luces eso para que nosotros en nuestra preparación para la segunda venida, o para que nuestra fe se desarrolle, sea grande como de esta mujer, pues, hermanos, podamos entender, ¿no? Cómo debe ser nuestro proceder, ¿no? En nuestra relación con Dios. Hermano, Bueno, sí, disculpe, hermana. acerca de lo mismo, también la mujer no reniega, ella acepta humilde, de hecho él la trata mal, la humilla como públicamente, pero aún así ella sigue con humildad insistiendo, así que es un hermoso ejemplo. Muy bien, sí, pues hermanos, esa humildad es importante, hermanos. Aceptar la voluntad de Dios, no, esa es la humildad, no, hermanos. Bueno, Hermano vamos a, Justo, sí, hermano Marcelino. esta historia nos presenta, pareciera contradictorio, ¿no? Con el carácter de Cristo. No, Jesús tiene un carácter diferente. No es como lo pintamos en nuestra mente, ¿no? Claro, en sus tiempos los israelitas lo llamaban como perros, como aquellos inmundos. Había una lucha, pero muy encontrados, ¿no? Pero el Señor Jesús no le dice perro, le está diciéndole perrillo, o sea, una mascota con cariño, porque sabía la fe de esta mujer, que era persistente, persistente, y que conocía su corazón. Entonces, vemos la forma de trato de Jesús es diferente. No le dice perro, no, se dice perrillo, o sea, una mascota, una cosa con cariño, ¿no? Entonces, allí vemos la forma como nosotros debemos acercarnos a las personas que piensan diferente a nosotros, siempre con bondad, con mansedumbre, con cariño, eh, con la forma como quisiéramos que otros nos trataran a nosotros. Es la forma de alcanzar a los no alcanzados. Muy bien, hermanos. Y pues, hermanos, estoy recordando también a Jairo, Jairo. Jairo era una persona muy importante en el pueblo de Israel, hermanos. Y su hijita, pues, estaba gravemente enferma, estaba agonizando prácticamente. Y él también lo buscó al Señor Jesucristo. Y entonces, pues le dijo, Señor, pues por favor, mi hija está muriendo, vamos, vamos, cúrale, sánale. Y entonces el Señor Jesucristo le atiende, ¿no? Le dice, pues vamos, ¿no? Y entonces están yendo y en medio de todo eso, la multitud de la gente que le detiene por acá y por allá, hermanos, incluso una mujer también ahí con, creo que eran 12 años que estaba con flujo de sangre, ¿no? Enferma y que nadie le ha podido curar. Esta mujer también que tenía fe, ni siquiera le pidió, sino dijo en su mente nada más, si le toco al Señor Jesús en su ropa, me voy a sanar. Y le tocó, pues, y se sanó y ahí se detuvo, ¿no? Y le felicitó también a esta mujer, ¿no? Le dijo, tu fe te ha salvado, le dicen. Y ahí está Jairo, ¿no? Preocupadísimo, pues, ¿y a qué hora va a ir a su hija que está agonizando? Y hermanos, ¿qué pasa? Vienen los siervos de Jairo y le dicen, ya no molesta al maestro, ya, ¿para qué le vas a traer? Tu hija ya ha muerto, ya ha muerto. Imagínense, hermanos, que esa noticia escuchas, ¿qué haces, hermano? ¿Te rindes? Ya pues seguramente Jairo, ¿qué hacer? Está muerta ya pues la hija, ¿no? Y el Señor Jesucristo le animó, ¿no? A que siguiera teniendo fe. Miren, ¿ah? El Señor Jesús, el propósito de Él, de Dios, es que tengamos fe, porque la salvación es por la fe, y el que persevera hasta el final en su fe va a ser salvo. Porque el enemigo lo que quiere es que perdamos la fe, nos desanimemos y nos apartemos, ¿ya? Eso es lo que quiere el enemigo. Pero no, la clave aquí, hermanos, es
tener fe. Y a fe le animó y le dijo, ten fe, le dijo, no ten fe, tu hija no está muerta, le dice. Y entonces ejerció fe Jairo, y así pues llegaron a la casa y la gente decía, ya está muerta, ¿para qué le han traído, no? No está muerta, está dormida nada más. Todos se ríen, pues, ¿no? Qué locura que diga que está durmiendo, pues está muerta, pues. Y justamente permitió el ingreso, hermanos, donde está la niña para curarle a las personas que solamente tenían fe, no entraron los incrédulos. Por eso no se puede hacer la obra misionera con hermanos o hermanas que no creen, ¿no? Entonces no deberían estar ahí involucrados, porque cuando no hay fe, pues no se ejecuta las cosas, solamente cuando se tiene fe. Entonces, y ahí está, pues, los discípulos que tienen fe entran, bueno, y ahí está Jairo. Entonces le dicen, no, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate, le dice, y se levantó, pues, hermanos. Y lo entregó a sus padres, y la niña empezó ahí, tenía hambre, denle de comer, creo que dice. Hermanos, entonces aquí lo destacable, hermanos, para nosotros es que así como esta mujer, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y la condición en que ella se encontraba, a pesar de eso, ella persistía, hermanos, ¿no? En confiar en el Señor Jesús. Y ese es el ejemplo de nosotros, ¿no? Y así, en todos los personajes vamos a ver lo que más se va a destacar para que se haga milagros, es la fe, hermanos. No es otra cosa, es la fe, hermanos. Muy bien, si hay alguna participación o pregunta, hermanos, pregunte, hermanos, participe, tome su micro, prenda su micro. Bueno, vamos a dar lectura a la lección de hoy día, hermanos. Bueno, es breve, vamos a ver qué dice aquí. Dice así. Hermanos, desde el principio, un Dios amoroso buscó pues a sus hijos perdidos. O sea que siempre, hermanos, Dios está buscándonos. Como dijo el Señor Jesucristo, mi propósito, él dijo, he venido para buscar lo que se ha perdido, ¿no? Salvar y buscar, pues, ¿no? O buscar y salvar lo que se había perdido. Es el propósito. Desde Adán y Eva, hermanos. Recuerden ustedes en Génesis 3:9, ¿qué dice ahí Génesis 3:9? Voy a pedir a un hermano que está ahí presente, pues puede dar la lectura. Génesis 3:9. ¿Qué pasó con Adán y Eva que se habían apartado de Dios y ahí estaban escondidos? ¿Cómo es que Dios siempre está detrás del ser humano, ¿no? Pecador, porque lo que quiere es su salvación, pues. Génesis 3:9. A ver, hermano, alguien que ayude en la lectura. Hermano Celso, no escucho tu participación. A ver, hermano Celso, prende tu micro y dale lectura. No está, creo, nuestro hermano Celso. Sí está. Bueno. Leo, Hermana Mónica, lea usted, hermana. Génesis 3:9 dice, a ver, espérame que justo me tapó ahí con su cosita. Ya. Ahí está. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Pero Jehová Dios llamó pues al hombre, ¿no? Cuando Adán y Eva pues pecaron, pues hermanos, desobedecieron, o sea, perdieron la fe en el Señor Jesús. O sea, lo que el diablo buscó con Adán y Eva es que ya no tuvieran confianza en Dios, ¿no? Ese es su propósito, ¿no? Dios le había dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieren, si comen, van a morir, ciertamente, ¿no? Van a morir. Pero el diablo les engaña y le dice, no, no van a morir. Eso les ha dicho porque Dios sabe que si usted come, va a ser como Dios. Van a saber bien el mal, y entre mentiras y engaños, pues, o digo mentira y verdades. A Eva, pues, le engañó, hermanos, ¿no? Y codició, ¿no? Ser sabia, ser como Dios, y desconfió, pues, de Dios, de lo que Dios le dijo, pues, desobedecer es desconfianza. Pues, cuando desobedecemos un mandato de Dios,
Es porque no confiamos, pues, en Dios. Y no confió, le creyó a la serpiente, que es Satanás, y se perdieron, pues, se separaron de Dios. Y ya, pues, la sentencia, la muerte. Y de ahí es que aparece la muerte en esta tierra, y por eso somos mortales. Si no hubiese hecho Eva, Adán, estas cosas, pues seríamos inmortales, viviríamos eternamente pues con Dios, ¿no? Pero ya entró pues el problema. Y ahí estaba pues, cuando uno, hermanos, está en pecado, ¿qué hace? Se esconde, pues sí o no, hermanos. No quiere ser visto. Qué vergüenza, dice, he hecho tal cosa. No quiero que nadie me vea. Queremos que la tierra nos trague, hermanos, que nos trague la tierra, porque algo mal hemos hecho, un pecado. Y así estaba pues Adán y Eva escondidos detrás de los árboles, pues ahí, hermanos. Pero el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Dios, pues le llama al hombre y claro, Dios sabe dónde está escondido Adán, ¿no? Y le pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? Le dice, ¿no? Adán. Esa pregunta, hermanos, se repite en muchas partes, pero no, Dios siempre hace esas preguntas, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué dice, ¿dónde estás? Si Dios sabe dónde está. A ver, hermanos, a ver, alguien puede contestar. ¿Por qué Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Si Dios sabe dónde está. Pero ¿por qué le hace esa pregunta? Parece que estaría de más. Hacerlo reflexionar. Participa, hermano. Ajá, muy bien, gracias, hermano. Bueno, justo Sí, hermano. Ajá. la pregunta no es del lugar donde se encuentra, sino dónde está su condición espiritual. ¿Cómo está su relación con Dios? A eso se refiere. Muy bien, claro, hermanos. Va más allá de la situación, de la ubicación, ¿no, hermanos? Sino la pregunta está haciéndolo como que en qué situación ahora está él. O sea, ¿dónde se ha metido? ¿En qué problema se ha metido? ¿No? O sea, que él pueda reconocer su situación, ¿no? Que ha desobedecido, ha perdido la fe. Entonces, esas preguntas que nos hace Dios es para eso, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta en nuestra situación y podamos reconocer con humildad, ¿no? Nuestra situación. Porque cuando reconocemos, entonces la solución viene, hermanos. Cuando humildemente reconocemos nuestra situación, entonces Él hace el milagro pues en nuestra vida. ¿Dónde estás? Y la lección continúa, hermanos, dice, y hasta hoy, hermanos, este mismo Dios amoroso sigue pues tratando de alcanzar a los perdidos. Ya en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, hermano, en el capítulo 14, 6 al 12, sigue ese propósito de Dios de buscar al ser humano. Vamos a leer entonces aquí Apocalipsis 14, 6 hasta el 12, hermanos, cómo es que, a ver, vamos a ver cómo está buscando ahora en este día el Señor. Dice, en medio del cielo, la Biblia dice así, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está, hermanos. O sea que el Señor, a través ahora de este simbolismo de los ángeles, está buscando a todo habitante de la tierra, o sea, a los no alcanzados también, ¿no? A los que están dentro de la iglesia también, porque dentro de la iglesia muchos hermanos podemos estar perdidos, hermanos, dentro de la iglesia. Entonces, y también para los no alcanzados que están fuera de la iglesia, ¿no? Y a toda nación, dice, ¿no? O sea, a toda etnia, dice esa palabrita, ¿no? A toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, hermanos, ¿no? Es ese símbolo de los ángeles que están llamando a la persona, ¿no? Para salvarlos, ¿no? Se está predicando el evangelio eterno, que tengan vida eterna. Lógicamente, en este caso, estos ángeles son un símbolo de todo creyente en Dios que está predicando hoy en día, ¿no? La palabra del Señor. Entonces, ahí están, ¿no, hermanos? En medio del cielo vi volar, dice Juan, otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. Pues ese es el llamado, la búsqueda, ¿no? Que Dios quiere salvar. Para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, ¿cuál es el mensaje, el llamado? Entonces, el llamado, hermanos, para nosotros y para todas las personas, es temed a Dios, o sea, respetar a Dios, ¿no? Y dadle gloria, ¿no? Dadle gloria. O sea que a nosotros que estamos dentro de la iglesia, hermanos,
pues nos está diciendo que respetemos a Dios, que no estemos jugando, no como, como si fuera una persona, no sé, a ese le faltamos el respeto a Dios, no, teman a Dios, respeten y denle gloria porque como hijos, hermanos, no, y todo padre siempre quiere la honra, como dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dios también busca que le honremos a Él, darle gloria a Dios. ¿Cómo? Siendo obediente pues a sus mandamientos, hermanos. Temed a Dios y darle gloria, dice hermanos. O sea, mostrando ese carácter, ¿no? De nuestro Señor, ¿no? Jesucristo. Y esto es a través de la obediencia, ¿no? A todo de corazón, ¿no? Obedecer. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y nos advierte, hermanos, acá a toda la humanidad y a nosotros que la hora del juicio ya ha llegado. Ya estamos en el juicio. Y nos pide aquí, hermanos, que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pues aquí hay un llamado, hermanos, de que queremos nosotros, pues no, estar con Dios, la salvación, la vida eterna y todo. Entonces aquí nos dice que adoremos a Dios, hermanos, reconociéndolo como creador, ¿no? Del cielo y de la tierra, y del mar, de las fuentes de las aguas. Y justamente guardar el día sábado es una proclamación, hermanos, a todo el mundo, universo, de que creemos que Dios ha creado esta tierra en 6 días y el séptimo día lo ha santificado, lo ha bendecido. Y eso se repite en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y el Señor Jesús mismo dice que el Señor, Él es el Señor del día sábado. Hermanos, entonces ahí es un llamado, ¿no? Para nosotros ahora, ¿no? En la práctica, la fe se muestra cuando nosotros, pues, obedecemos sus mandamientos. Y estamos adorando a Dios hoy día, ¿no? Qué bonito, hermanos, una hermanita nueva, mi grupo, una hermanita nueva que vino allá de Lima, aquí de visita, pero que ha tomado su decisión de entregarse, de bautizarse, justo en nuestro grupo. Y pues ella nos dice, pero ¿por qué nos recibimos el sábado? Dice, ¿no? Y justo este viernes, ella se compró 2 velas, 2 cirios y una mesita ahí ante otra hermana, y hay una Biblia y hay panes, lo ha puesto ahí, y así la Biblia abierta, y ya antes de las 6 todos debíamos estar ahí, y hemos estado algunos hermanos, y justo no a la entrada del sol, pues no, que aproximadamente es a las 6 que se entra el sol, y hemos cantado, ella también se preparó su canción, hemos recibido el sábado, hermanos, y nos hemos ahí pues no, puesto no de rodillas. Y ahí pues los hermanos, hermanas así se han puesto a llorar, no, o sea, una cosa emocionante, hermanos, recibir el sábado, pues no, y no lo estábamos haciendo así. Pues hermana que todavía ni siquiera es WhatsApp, nos dijo que hay que hacer así la semana pasada y así se hizo y lo vamos a seguir haciendo, hermanos, ¿no? Qué hermoso. Entonces, hermanos, ahí justamente esto, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Y el mensaje, hermanos, sigue, ¿no? Ahí la advertencia también aquí. Otro ángel lo siguió, dice, ¿no? Diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí, hermanos, pues está advirtiéndonos Dios a todos los seres humanos, sobre todo a los que creemos en Dios, ¿no? A la iglesia está advirtiendo, ¿no? Bueno, en este caso a toda la humanidad también, ¿no? De que eh, no todo lo que se dicen ser cristianos, hermanos, son verdaderamente cristianos, pues. De ahí que hay una Babilonia, hay un pueblo, ¿no es cierto?, que se dice ser cristiano, profesa ser cristiano, pero en sí es la Babilonia, pues. O sea, le ha sacado la vuelta a Cristo. La Babilonia dice porque ha aceptado tradiciones, costumbres del mundo, no hace las cosas como Dios manda en sus mandamientos, sino lo hace de acuerdo a la filosofía humana, ¿no? Al pensamiento humano. Y entonces, por eso dice que ya cayó esta gran ciudad, dice la Babilonia, representando, pues, ¿no? A este supuesto pueblo de Dios que ya, pues, que engaña con sus tradiciones y costumbres, entonces ya cayó.
¿Cómo es eso, hermanos, que ha caído? Es porque Dios levanta ahora, no ya desde 1844, de acuerdo a las profecías, levanta un pueblo que es obediente a sus mandamientos, ¿no? Y tiene la fe de Jesús. Y cuando levanta ese pueblo, ¿no? Como una luz en este mundo, personas que obedecen su mandamiento y tienen la fe de Jesús. Entonces, los otros grupos que no están haciendo como Dios manda, por eso dice, ha caído Babilonia. No, ha caído Babilonia. Bueno, y el tercer ángel, hermanos, el siguiente mensaje, ¿no? De advertencia es que dice a gran voz, ¿no? El tercer ángel, si alguno adora a la bestia, en este caso sabemos que el símbolo, hermanos, de bestia son los poderes, ¿no? Políticos, religiosos que hay en este mundo, que se aparecen, pues, ¿no? Por ejemplo, Babilonia es simbolizado como una bestia, que es el león, ¿no? Entonces ahí hemos estudiado que Nabucodonosor, uno de los reyes, se convirtió al Señor, ¿no? Pero pues es simbolizado como una bestia. No es un insulto, sino así es simbolizado en las profecías, ¿no? Ahora, y así, en Medo Persia simbolizó con otra bestia que es el oso, ¿no? Oso. Y Grecia, después viene Grecia simbolizado con un leopardo de 4 cabezas, hermanos, ¿no? Y después viene pues otro símbolo de Roma, que es un, es una bestia indescriptible, pues hermanos, ¿no? Creo que es cuántas cabezas, hermanos, 7 cabezas, 10 cuernos, bueno, hermanos, todo ello te ese símbolo. Entonces, Roma papal, ¿no? Bueno, las bestias, ¿no? Y entonces aquí estamos ahorita, hermanos, en el tiempo de Roma papal. Entonces, entonces por eso dice la bestia. De ahora último, la bestia de Roma papal, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, esto significa, hermanos, si nosotros vamos a quedarnos en las tradiciones y costumbres donde ha ingresado a la iglesia, y no vamos a salir de eso, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Si alguno así va a quedarse en eso, adorando a esa bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, bueno, la marca en la frente y en la mano, pues, está referido, pues, a lo que es contrario a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Dios dice que Él es creador, entonces guarden el sábado. Pero el enemigo, pues, a través de ese poder romano-papal, pone el domingo y entonces, pues, ahí está la marca de la bestia, ¿no? En la frente, ¿no? Porque uno acepta mentalmente, claro, no, yo puedo, y mucha gente también dice, oh, no, yo guardo los 7 días, pero el enemigo, pues, levanta otro día contrario a lo que dice Dios, ¿no? Y entonces, y cuando uno, pues, va a laborar el día sábado, la mano simboliza el trabajo, pues ahí está la marca, ¿no? En esa actitud, ¿no? De que no hace caso, no, porque yo, pues, voy a guardar sábado, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, eso es lo que está advirtiendo para nuestros días, hermanos, ¿no? Si alguno adora a la bestia a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá, dice, del vino de la ira de Dios. O sea que el juicio de Dios, el fin del mundo, está ya a las puertas, hermanos. Y está diciendo Dios claramente, el que no cree en él, pues se perderá, pues, hermanos. Porque dice, Dios dice ahí que ha sido vaciado puro en el cáliz, la ira de Dios, ¿no? En el cáliz de su ira, y será pues atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, hermanos. Entonces viene ese juicio, hermanos, ya. Eh, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, hermanos. Entonces estamos en medio de un conflicto donde tenemos que nosotros, como creyentes en Dios, como creador, pues obedecer sus mandamientos, ¿no? Y este día es muy importante, el día sábado, es un reconocimiento, ¿no? Público, ¿no? De que Él es el creador. Guardar el sábado, eso significa, ¿no? Y entonces, ahora, no hacerlo así, pues, es adorar a la bestia, ¿no? Hasta guardar otro día, pues, no es lo que dice Dios, ¿no?
Entonces, y ahí también a su imagen dice, ¿no? Que en estos últimos días se está levantando esa imagen, ¿no? De lo que en la Edad Media, pues, hay un tiempo profético también donde Roma papal mató a diestra y siniestra a toda gente, a todo creyente, ¿no? O a aquel que estudiaba la Biblia, pues los quemaban en las hogueras y así. Y los reconocen por los papas, eso, lo que han hecho, ¿no? Lo terrible que han hecho. Y eso se está levantando otra vez a través del pueblo, ¿no? De muchos que profesan ser cristianos, que se dicen ser protestantes, pero en realidad son hijas como también simbolizado con una mujer, ¿no? Que fornica, que se prostituye, ¿no? Entonces, que no obedecen por los mandamientos de Dios. Entonces, es la imagen que se está levantando ahora, hermanos, ¿no? Ni nadie que reciba la marca de su nombre continúa ahí, ¿no es cierto? Aquí está, entonces finalmente el mensaje último, hermanos, nos está diciendo, aquí está la perseverancia de los santos, o sea, la paciencia, hermanos. Hay que perseverar como esa mujer sirofenicia, hermanos, que persistió, ¿no? Con fe. Entonces, persistir, tener paciencia, hermanos, ahí están de los santos. ¿Quiénes son estos, no? Y aquí la Biblia en Apocalipsis 14:12 dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, si uno lee la Biblia de tapa a tapa, te vas a admirar, hermanos. Siempre, en todo momento, Dios dice, obedece mis mandamientos. Obedece. A su pueblo siempre, a Israel le decía, obedece mis mandamientos. Si desobedeces, vas a tener problemas. Vas a sufrir las consecuencias. Y así el pueblo de Israel fue esclavizado en Babilonia, el templo fue destruido porque eran desobedientes. Pero a todo el que era obediente, lo obediente es porque tiene fe, pues hermanos, caso Josué, Caleb, ellos creían en el Señor y eran obedientes. El que cree en Dios es obediente, hermanos. Sería un engaño decir que yo tengo fe y sea desobediente. Eso no cuadra, hermanos, no cuadra. Eso es falso. El que tiene fe es obediente a todo lo que dice Dios. Por eso dice aquí, hermanos, aquí está la perseverancia de los santos, los victoriosos, ¿no? Al final, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y tienen pues y guardan la fe de Jesús. Pues esa fe que tenía el Señor Jesucristo también, sus hijos tienen esa misma fe, confiando, ¿no? El Señor Jesús pues tenía fe, ¿no? En su Padre, dependía plenamente y ese es lo mismo que tenemos los hijos de Dios, ¿no? Finalmente, hermanos, el último comentario dice aquí, incluyendo, hermanos, a los perdidos de las ciudades, dice en el 2018, la ONU, hermanos, publicó sus últimas estadísticas según las cuales el 55% dice de la población del planeta, hermanos, vive en zonas urbanas y esta cifra aumentará si el tiempo, dice, dura hasta el 68% en el 2050. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos, que la gente está migrando, está trasladándose, la gente de los campos se va a las ciudades, busca las ciudades, hermanos. Entonces, y hay que predicar, ¿dónde, hermanos? En las ciudades, ¿no? Cada vez más y más se va poblando las ciudades. Entonces, nuestro trabajo está predicar, dice, en las ciudades. No tenemos opción, hermanos, debemos dar testimonio a los que viven, pues, en las ciudades. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan, pues, a veces, hermanos, podríamos estar actuando como Jonás. De repente, como Jonás, podemos estar diciendo, no, yo no voy a ir a predicar, que se pierdan, pues, estos de las ciudades están corrompidos ahí, que se pierdan. Yo me voy a ir al campo, así que se pierdan. Entonces, y no quiere ir a predicar, eso está mal, está mal. Jonás, él quería que se pierda, pues, los de Nínive, de esta ciudad grande. No es que se pierdan, son malos que se pierdan. No quería. No voy a hacer que seamos como Jonás, así, escondidos en el campo, ya que se pierdan en la ciudad, pues que les caigan las plagas, ¿no? Las 7 plagas. Eso estaría mal. Dios dice, a ver, vamos a ver, dice, repito lo que está diciendo. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan como Jonás, dice, cuando son llamados a dar testimonio en una ciudad, hermanos.
Por la razón que sea, hermanos, huyen de la tarea. Hermanos, no tenemos que escapar. Es un privilegio ir a predicar, llevar buenas noticias, hermanos. ¿Cómo vamos a escapar de eso? Hay que llevar pues la buena noticia a todos, hermanos, ¿no? A todo lugar hay que llevar, a todo el mundo, ¿no? Cuando estuvo, dice aquí, sobre la tierra, nuestro Señor Jesús ministró, no solo pues a los habitantes de las ciudades de Israel, hermanos, como hemos visto a la Sirofenicia, hermanos, pues lo buscó. Pues en realidad lo buscó el Señor Jesucristo a esta mujer, porque él ya conoce por adelantado quiénes están pensando en Dios, sino también dice a los de las regiones extranjeras, así predicó, es decir, a los de fuera de la nación judía y del pueblo elegido, ¿no? Esta semana, hermanos, vamos a estudiar el relato bíblico de la misión de Cristo en esta ciudad de Tiro y de Sidón, hermanos, donde estaba esta mujer sirofenicia y se hizo el milagro. Y extraeremos pues lecciones para aplicarlas, hermanos, a nuestra vida actual. Bien, queridos hermanos, esa es toda la lección. Ahí todavía el Espíritu procede, pero aquí vamos a terminar, hermanos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, hágalo para despedirnos, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pregunta, hermanos, o quiere comentar, comente también, hermanos, para despedirnos, hermanos. Ahí está con su micro Bueno, prendido nuestro hermano Enoch. Buen día, ¿cómo hermano. están? Buenos días, feliz sábado a todos. Sí, quería justamente hacer un pequeño comentario respecto a lo que estamos estudiando. Es una misión solemne de la Iglesia Adventista el proclamar esta linda profecía, pero es más solemne aún en el tiempo en el que nos está tocando vivir, el poder hacer un llamado, ¿no es cierto? En este tiempo de paz todavía, de amor que se puede entregar a las personas, a la iglesia en general, ¿no es cierto? Y también a las personas que están en en otras congregaciones, ¿no? El Señor está llamando a su pueblo y tiene que hacer un cambio verdadero, ¿no? Y prepararse, porque la preparación, así como nosotros nos preparamos para el sábado, para adorar al Señor, de la misma manera, tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Entonces, es por eso ese llamado, que salgan de Babilonia, de la embriaguez, del vino, del furor de la fornicación. Y este llamado a veces no cae bien, no cae bien. Entonces, es bueno que el Señor nos unja con su Espíritu Santo para que con ese poder del Espíritu Santo que toca los corazones de las personas puedan entender que es un llamado de amor, un llamado cariñoso que es para que el Señor pueda manifestarse. Eso, queridos hermanos. Muy bien, gracias, hermano Enoch. Bien, hermanitos. Ahí está el llamado de Dios, hermanos, en nuestros días. No se cansa Dios de llamar para que el ser humano sea salvo. Muy bien, hermanos. Hermanito, Pues sí, hermanita, por hermanito, vos. buenos días a Buenos días. todos. Em, Acá podemos leer en Génesis 3, 8, 9, donde nos dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No? Esta es la primera pregunta que Dios hizo al hombre. Después de su desobediencia, Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron de él. Eso siempre es el resultado del pecado, una separación de Dios. Dios se le acercó y le hizo a Adán esta pregunta, ¿dónde estás tú? Y ahora también nos dice a nosotros, ¿dónde estás tú? ¿No? Yo sabía dónde estaban físicamente escondidos de él tras de él, de un árbol. Yo sabía dónde estaban espiritualmente, desobedientes en pecado. Entonces, ¿por qué hizo Adán esta pregunta? ¿Dónde estás tú?
Dios quería que Adán reconociera su condición pecaminosa y la posición en que se encontraban por haber desobedecido el pecado, ¿no? Para luego admitir su culpa y pedirle perdón. Pero Adán no lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? El juicio de Dios cayó sobre ellos y a través de ellos sobre todos sus descendientes, toda la raza humana. Es por eso que todos nacemos en pecado. Romanos 3:23. Y estamos condenados delante de Él. Juan 3:18-36. Hasta que recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando Dios mira al mundo, ve dos familias. Ve la familia de Adán y ve la familia de Cristo. Adán es la cabeza de todos los que están en su familia y Cristo es la cabeza de todos los que están en su familia. Hay solo dos familias, dice, ¿no? Dios ve a cada persona, en Adán o en Cristo. Si tú estás en la familia de Adán, Dios te ve en Adán. Si tú estás en la familia de Cristo, Dios te ve en Cristo. Dios te ve en Adán o en Cristo, Él te ve a ti en Adán o en Cristo. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Adán o en Cristo? Esta pregunta es la que quisiera hacerse ahora, ¿no? Entonces, acá nos dice, ¿dónde estás tú? Si estamos en la familia de Adán, porque pecó Adán, entonces todos los que estamos en la familia de Adán somos pecadores, pero los que estamos en Cristo somos los hijos obedientes, ¿no? Que nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Amén, hermanito. Muy bien, hermana Rosa, bien. Hermanos, aquí hay un párrafo del Espíritu y Profecía que es importante de repente mencionarlo ahora. Dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, pues rompieron la ley de Dios, pues no. ¿Y qué cosa exigía la ley, hermanos? Que tenía que morir, pues no, el pecador. O sea, Adán y Eva tenían que morir. Y dice aquí, hermanos, en todo el universo solo existía uno, nada más, hermanos, aquí esta palabrita uno, lo estoy marcando aquí en la pantalla. En todo el universo solo existía uno, y solamente uno, hermanos, que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. O sea, había alguien que podía resolver este problema, hermanos. Uno, la exigencia es que el hombre tenía que morir por el pecado, pero había uno en el universo, hermanos, que podía solucionar este problema. Lo que se exigía, la muerte del pecador, uno nada más podía ocupar, ¿no? Ocupando ese lugar del hombre, podía resolver el problema. Puesto, hermanos, que la ley divina es tan sagrada, hermanos, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios, hermanos, podría expiar su transgresión. Solo uno, ¿no? Igual a Dios, dice, podría expiar su transgresión. O sea, uno nada más podía resolver este problema, ¿no? La transgresión, ¿no? Que hizo Adán y Eva. Ninguno, dice, sino solamente Cristo, hermanos, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Hermanos, solamente el Señor Jesucristo era el único que podía resolver este problema, ¿no? Y sacarnos de esta maldición de la ley, o sea que de nuestra muerte eterna, ¿no? Y otra vez, pues, conectarnos con el Señor, y eso es lo que estamos experimentando, pues, hermanos, estando con Cristo, otra vez estamos conectados con Dios. Eso es lo maravilloso, pues, hermanos. Y por eso tener a Jesucristo es tener vida eterna. Y así dice el Espíritu de Profecía, hermanos, Cristo cargaría, ahí está, Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, hermanos. Qué terrible, ¿no, hermanos? Si nosotros mismos nos avergonzamos de qué cosas no hemos hecho, hermanos, de nuestro pecado. Y eso ha tenido que cargar, pues, el Señor Jesucristo, como si Él hubiese cometido ese pecado, hermano. Él cargaría, pues, con tu culpa, hermano, con mi culpa, con la culpa de toda la humanidad. Y la vergüenza del pecado, hermanos, que era algo tan abominable, hermanos, a los ojos de Dios.
Y eso justamente los pecados iba a separar, hermanos, al Padre y su Hijo, hermanos. Justamente en la cruz del Calvario es cuando dice el Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se separó, pues. ¿Quién le separó, pues, del Padre al Hijo, hermanos? Nuestros pecados. Cristo, dice, descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar, hermanos, la raza caída, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Lo que Espíritu de Profecía también hace mención, lo que la Biblia dice, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vamos a despedirnos. Ahora sí, voy a invitar a ver a algún hermano o hermana voluntario que está ahí. Quiere orar, hermanos, quiere agradecer a Dios porque Él nos ama tanto y por más que seamos lo que seamos, está Él buscándonos, llamándonos y está esperando que perseveremos, ¿no? En la fe. ¿Alguien quiere orar, hermanos? Buenos días, hermano Justo. Hermana Flora, por favor, despídenos con la oración, hermanita. Padre amado que estás en los cielos, oh Dios de amor, en esta mañana nos hemos levantado para recordar, Señor, todo lo que hiciste por nosotros. Reconocemos, Señor, que somos pecadores. Humildemente nos acercamos a ti para que nos perdones todas las faltas que hacemos, porque no somos dignos, quizás, Señor. Te suplicamos que aumentes nuestra fe, que podamos, Señor, públicamente poder testificar de tu palabra, de tu amor. Y en esta mañana también te suplicamos que nos acompañes a tu santo templo para adorarte, para recordar, Señor, que tú nos creaste, que eres nuestro Padre. Señor, también bendice a todos los hermanos que han estado en la sala y a los que no han podido estar también. Y ayúdale, Señor, que puedan preparar sus corazones para que los recibas en tu santo templo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Amén. hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos.